Inmensa gracia del Dios del cielo sea con cada uno de ustedes. Qué bueno y qué refrescante al espíritu es poder estar con ustedes una mañana más para compartir nuestro tiempo de esperanza. Vamos a buscar esa presencia de nuestro Dios para que de forma muy especial nos hable en esta mañana. Qué bueno y qué refrescante al espíritu es poder tenerlos a todos ustedes conectados con Alma y conmigo en nuestro tiempo de esperanza. Vamos a tomar un momento, saludamos a Alma para que ella pues nos comparta su palabra siempre y después luego entonces nos lleve delante de esa presencia tan hermosa de nuestro Dios. Alma, querida, ¿cómo tú estás hoy? Hoy estoy bien feliz porque estoy en mi casa y le doy gracias a Dios por la bendición de habernos cuidado durante el viaje, de haber estado con nosotros y que sabemos que esos pequeños milagros siempre ocurren porque siempre nos encontramos gente al cual podemos hablar ¿Y asistir? y asistir, así que fue de gran bendición este viaje. Pues nada, llévanos en oración. Oremos, eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, por tu presencia constante, por tu cuidado y por el amor que tú nos tienes a cada uno Sí, de mi nosotros, Dios. Señor. Manténnos siempre alerta a tu presencia y que esa presencia pueda dar grandes frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, alma querida. Bueno, mi gente, esta mañana queremos compartir el texto bíblico de Génesis 45, versos 2 al 7. Génesis 45, versos 2 al 7. Aflicción y sanidad. Aflicción y sanidad es el tema de hoy. ¿Perdón? Serenidad. Y serenidad. Aflicción y serenidad. Dice Génesis 45, 2 al 7. Entonces se dio a llorar a gritos, oyeron los egipcios, y se oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vivo aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, no os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, para posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Palabra de nuestro Dios. Ayer les comentaba, les decía a cada uno de ustedes que Dios transforma el mal en bien. Y para ello tomamos la historia de José, en la experiencia de sus hermanos cuando lo violentan y lo vendieron a mercaderes que lo llevaron a Egipto. Hoy les invito a que miremos cómo José afirmó a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos lo vendieron y que no tuvieron piedad para con él. Y vemos el grado de serenidad que alcanzó José cuando dice a sus hermanos: por favor, no se aflijan más ni se reprochen. Esas fueron las palabras de José dichas a sus hermanos, aun y a pesar del mal que habían ellos obrado en contra de su hermano José. Les dijo: por favor, no se aflijan más ni se reprochen. La mayoría de nosotros, gente, nos resistimos a recordar o a volver a traer a nuestra memoria y sentir las heridas y los sufrimientos de nuestro pasado. Y no hay duda que nos cuesta y nos podemos preguntar si solo esto de traer los pensamientos del pasado negativo puede empeorar la situación.
En cambio, aquí vemos a José que trae a memoria frente a sus hermanos todo el episodio de la envidia, del rencor que desataron sus hermanos contra José al grado de venderlo a unos mercaderes. En cambio, aquí vemos entonces a José, que me parece que es uno de los textos más extraordinarios, más intensos que tiene la Escritura. Es el verso 2 del Génesis capítulo 45. Dice: entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y se oyó también en la casa de Faraón. De esa manera lloró José ante lo que estaba viviendo y ante haber encontrado a sus hermanos. Es una de las escenas, sin duda alguna, más intensas, emocionales o intensamente emocionales de la Biblia, y muestra a José llorando en voz tan alta que la gente lo oía en todo Egipto, y hasta en la casa de Faraón se oía el llanto de José. Y demostraba su dolor, su angustia. Y los hermanos se llenaron de terror, de culpa, aunque el momento terminó con un abrazo y besos de parte de José. Si ustedes leen en el verso 14, los versos 14 y 15, y dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y lo besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Esa fue la experiencia de la reconciliación de José con sus hermanos. Y este texto que le pido que lo lea más adelante, el verso 2 del capítulo 45, es uno de los textos más intensos, más hermosos que contiene la Escritura de una experiencia emocional como esa. Este texto es extraordinariamente hermoso. Lloró tan alto que todo Egipto escuchó el llanto de José. Así que José no le restó importancia a los dolorosos años de su vida pasada en angustia, incluso 13 años en la cárcel. Ni los trató de reconciliar y no hubo un intento de razonarlos. Y habría pedido, y lo podía haber hecho, habría podido destruir a sus hermanos por su ira, por su dolor, por su quebranto. Posiblemente tenía derecho a vengarse de lo que sus hermanos les habían hecho. Pero gente, hay que tener cuenta con la ira. Y déjenme hacer aquí un punto, porque me parece que es importante. Hay que tener mucho cuidado con la ira. La ira es una fuerza negativa. Es una fuerza que no va hacia adelante. Es una fuerza que va hacia atrás. José pudo haber dado rienda suelta a la ira y destruir, sin duda alguna, destruir a sus hermanos. Pero no lo hizo. Y hoy yo quiero hacer este punto contigo. Cuidado con la ira. Cuidado con darle riendas sueltas a la ira, porque te podría llevar a una oscuridad muy profunda. Le dije ayer que yo escribí un artículo que está colgado en mi página, cuidado con desatar oscuridades sobre su vida. Y la ira es una de esas oscuridades cuando nosotros le damos rienda suelta a ese sentimiento tan nefasto y tan destructivo hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Porque finalmente la gente con seguir su camino tiene, pero se queda uno con eso. En el caso de José, no trató de, ¿cómo se dice? No trató de racionalizar su situación. No trató de justificar que tenía todo el derecho del mundo
para destruir y maltratar a sus hermanos. Posiblemente lo tenía. Pero José hizo algo que yo quiero que también nosotros reflexionemos en esta mañana. Se movió del dolor. Se movió del dolor. Lo primero fue que no le dio rienda suelta a la ira, lo cual también nosotros tenemos que aprender a ello. Y segundo, se movió del dolor. José se movió del dolor. Se movió de la ira. Se movió del dolor. En cambio, en ese mover sincero del dolor, perdonó. Y esto es extraordinario. Óigame, esto es extraordinario. José nos invita a movernos del dolor. Y cuando nosotros nos movemos del dolor y de la ira, no hay duda que nosotros podemos perdonar genuinamente a los hermanos y a las hermanas, como lo hizo José, que perdonó a sus hermanos que le habían traicionado y los pudo bendecir. Y eso es otro elemento tan extraordinario. Cuando nosotros nos movemos del dolor, cuando nosotros nos movemos de la ira, nosotros no solamente tenemos la capacidad para perdonar, óigame bien, sino que nosotros tenemos la capacidad de poder bendecir. Y qué hermoso es que nosotros, aún y a pesar del mal que nos puedan haber hecho, o el mal que te puedan haber hecho a ti, tú puedas ser de bendición. Tú tengas la capacidad de transformar ese dolor, esa ira, en perdón genuino y en una gran capacidad para bendecir. Óigame. Yo quisiera que mucha gente escuchara esta mañana esta reflexión. Yo quisiera que mucha gente pudiese tener este momento de escuchar lo que yo estoy diciendo. De hecho, llame a alguien y dígale, escucha lo que el pastor Edward está diciendo a esta hora, o compártale el video luego, porque me parece que hay mucha gente que pudiese salir de esas oscuridades, de la ira, del rencor. Y yo quiero volver a repetir este punto porque me parece importante. José no solamente le restó importancia a los dolores de la vida que le ocasionaron sus hermanos, no los trató de racionalizar, que lo pudo haber hecho y que pudo haber tenido todas las razones para castigar a sus hermanos. Tenía todo el poder de Egipto para hacerlo, y le pudo haber dado rienda suelta a la ira, pero sin embargo no lo hizo. No le dio rienda suelta a la ira, ni los trató, ni trató de racionalizar, y lo pudo haber hecho para castigar a sus hermanos por la ira. En cambio, y es aquí lo que yo quisiera que la gente escuchara, en cambio movió su dolor, transformó su dolor, transformó su ira, transformó su coraje, lo movió para poder perdonar genuinamente. Cuando cambió, cuando movió sinceramente su dolor, perdonó genuinamente a sus hermanos. Y no solamente perdonó a los que lo habían traicionado, sino que los pudo bendecir. Y me parece que ahí está la cosa más extraordinaria del mundo, que nosotros podamos no solamente perdonar genuinamente, sino que nosotros podamos incluso bendecir poderosamente a cualquier persona. Óigame, dígaselo a alguien que usted conoce que está viviendo en ira, que se consume en el ácido de la ira, y dígale, escucha esta reflexión. José movió el dolor. Oiga, y nosotros tenemos que también mover el dolor. Movió el dolor, movió la ira y la convirtió, la convirtió en fuerza para bendecir. ¡Qué extraordinario! Yo alabo y glorifico el bendito nombre de nuestro Dios en esta mañana, porque yo también le pido al Señor que yo también pueda mover el dolor y la ira, el coraje que posiblemente pueda tener, para yo poder ser de bendición, para yo poder bendecir a otros y a otras, para yo poder perdonar genuinamente a los demás. Mira qué extraordinario nos enseña José, a mover el dolor y la ira y convertirlos en una fuerza para bendecir. Esto es extraordinario.
Esto es sin duda alguna extraordinario. Mover la ira, el coraje, el odio, el rencor, la envidia, moverla para poder bendecir a otros y a otras, sin duda alguna, esto es poderosísimo en esta mañana. Óigame, gente, esto es simplemente la señal más clara, la señal más inequívoca de que en el corazón de José se dio una transformación total y que ya él no guardaba rencor, cuando no guardaba ira, y lo que le hicieron a José, sus hermanos, no fue pan de coco, como dicen en mi barrio. Le hicieron cosas muy difíciles, le hicieron cosas muy feas, pero sin embargo tuvo la capacidad de mover el dolor y la ira a esa capacidad de bendecir. ¿Qué cosa más poderosa? No hay duda que esto es una cosa poderosa. Poder bendecir no solamente a su casa, sino que bendijo a todo Egipto. Transformó, movió el dolor y la ira en bendición. Y fíjate, y quiero seguir haciendo este punto porque no lo quiero dejar pasar, porque a mí me fascinó hacer esta reflexión en estos días. Esa capacidad de movernos del odio, de la ira, del rencor y poder transformar eso para bendecir. Y creo que es extraordinario. Creo que podemos dar testimonio de lo que hace Dios cuando lo buscamos profundamente y cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar de forma muy especial. Óigame bien, que usted pueda bendecir, que usted no pase por la vida odiando, que usted no pase la vida en rencores, en ira. Oiga, qué cosa más extraordinaria, que usted pueda transformar eso para pasar por la vida bendiciendo y de esta manera pueda decidir y discernir que Dios lo ha enviado para ir delante de él para ser de bendición, para bendecir a otros y a otras. Y eso fue precisamente lo que hizo José. José pudo bendecir y de esta manera pudo discernir que Dios lo había enviado a él, a José, por delante a Egipto para hacer y para bendecir. A pesar de la historia nefasta de angustia y de dolor que vivió José. La pregunta que yo sé que ustedes se hacen, porque ya yo me la hice cuando estaba leyendo el texto bíblico, es ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible yo moverme del odio y del rencor al perdón genuino y a tener la capacidad de bendecir? ¿Cómo lo logró? Pues yo te voy a dar tal vez 3 pistas que nos van a ayudar a todos, a usted y a mí, a movernos, a transformar el odio, la ira y el rencor en la capacidad profunda de bendecir. Oiga, pero antes de compartir esas tres pistas, déjame decirte algo. Qué extraordinario es que yo pueda ser de bendición. Qué extraordinario es que usted pueda ser de bendición para otros y para otras. Qué testimonio más contundente, oiga, contundente es la palabra. Que usted pueda bendecir a aquellos que le hicieron daño, como lo hizo José con sus hermanos, y decirles no tengan miedo, no se aterren, porque saben, yo he tenido y he podido transformar el odio y el rencor de todo lo que ustedes me hicieron y tengo una gran capacidad para bendecir. Pero veamos lo que hizo José. Y ten la pie a mano, porque me parece que puedes sacar algo para tu vida también en este momento. Puedes sacar algo extraordinario. Primero, desarrolló una historia secreta durante un largo periodo de tiempo en su relación con Dios. Desarrolló una experiencia secreta y profunda con Dios. O sea, buscó constantemente del rostro de Dios.
Y me parece que eso le dio la capacidad a José para poder transformar el dolor, la ira y el coraje en bendición. Porque no hay de otra manera. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero José logró eso primero porque desarrolló una historia secreta durante un largo periodo de tiempo en relación con Dios. De manera que buscó constantemente del rostro de nuestro Dios. Lo segundo que hizo José, que tú también deberías hacer y yo, toda su vida estaba estructurada alrededor de su decisión de seguir al Señor de Israel, no importando qué. No matter what. No importando qué. Él decidió que a pesar de su mala suerte, posiblemente, que a pesar del odio que los hermanos desataron sobre de él, que a pesar de la injusticia que desataron sobre de él, él iba a seguir al Señor Dios de Israel. Nada ni nadie lo iba a apartar de buscar ese Señor de Israel. Eso es lo segundo que hizo José. Entonces, me parece que son dos acciones poderosísimas las que tomó José, y esas dos acciones lograron que José pudiese transformar ese odio, ese rencor, ese deseo de destruir, lo transformara en un perdón genuino y lo transformara en una gran capacidad para bendecir. Y aquí está el tercer elemento. Cuando llegó el momento de tomar una decisión crítica sobre sus hermanos que los tenía de frente, este estaba preparado no para destruir, sino para manifestar, para exteriorizar la bendición, el amor y el perdón. Cuando asumió esa libertad, porque José alcanzó esa libertad, toda su familia fue llena y bendecida por José. Todo Egipto fue bendecido por José. Cuando tomó y cuando llegó ese momento de tomar esa decisión crítica, asumió el liderato, asumió la libertad y logró bendecir. Transformó el mal en bien. Pudo transformar el mal para bendecir, para moverse del dolor y para vivir en esa libertad en Cristo Jesús. Yo alabo, yo bendigo su nombre en esta mañana, glorifico el nombre de Jesús y le pido al Señor que me dé también a mí esa capacidad. Y yo estoy tratando de que así sea. Yo estoy tratando de ser de bendición, no importa qué. Yo me estoy prohibiendo dejar que el dolor o la ira o el coraje se apoderen de mí. Yo quiero ser como José. Yo quiero tener esa capacidad de moverme del dolor para ser de bendición. Aunque yo no sea correspondido, pero yo quiero ser de bendición. Si no voy a construir positivamente, mejor me quedo calladito porque pienso que calladito me veo más bonito. Así que hoy te pregunto, la pregunta hoy es obligada. Hoy sí que la pregunta es obligada. ¿Qué sufrimiento, qué odio, qué rencor, qué ira están esperando que tú las reconozcas y le pidas a Dios la capacidad de transformarlas en bendición para bendecir a otros y a otras? Pedirle a Dios que te mueva del dolor. Y yo creo que esa es la oración que debemos hacer en esta mañana. ¿No crees que esto sería poderoso que ocurriera en tu vida? Que te pudieses mover del dolor, que te pudieses mover de la ira, del rencor, que te pudieses declarar en libertad de todas esas ataduras. Mi abuela Epifania diría de todos esos demonios, de todos esos avechuchos que a veces se nos meten adentro, y poder vivir en esa libertad
Mira qué cosa más hermosa, qué cosa más extraordinaria poder vivir bendiciendo a los demás. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, que podamos hacerlo, que podamos nosotros movernos del dolor, que tú te puedas mover del dolor. Yo sería feliz si tú te pudieses mover del dolor, si tú te pudieses mover de la ira, del rencor, y que pudieses vivir tú en libertad, en esa libertad que da el Señor. Porque ¿sabes qué? Cuando lo logres, cuando dé los primeros pasos como hizo José, te vas a ir liberando de toda esa carga que no te ha hecho feliz por años, no te ha hecho feliz, y que ha dañado muchas de tus relaciones, que ha dañado a mucha de tu familia, que ha dañado tu matrimonio. Te vas a mover al terreno de la bendición y vas a adquirir una capacidad extraordinaria para ser de bendición. José, frente a sus hermanos aterrados, les dijo: ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy yo Dios? Dice el verso 14 y 15: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Pero dice más, el verso 16: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. La reconciliación de la casa de José alegró la casa de Faraón, alegró a los siervos de Faraón, alegró a todo Egipto. Y es que no hay de otra manera, escúcheme bien, bendito sea el nombre de Jesús. No hay de otra manera. Cuando tú te mueves del odio, cuando tú te mueves del mal, cuando tú te mueves de ese dolor, tú vienes a ser una persona llena de bendición para dar. Y no solamente la persona que recibe esa bendición, es que todos los que lo escuchan se van a alegrar contigo y van a decir: qué bueno que la casa de José se reconcilió. Qué bueno que la casa de José se movieron del odio, del terror, del miedo, a la bendición. Y esa imagen de llorar sobre el cuello, de besar a los hermanos, es la señal de esa rica y linda bendición. Entonces esta mañana, mi gente de Dios, esta mañana vamos a tratar. Oiga, trate de moverse del dolor para ser de bendición. Yo le voy a ayudar a orar. Yo le voy a ayudar a orar para que así sea. ¿Ok? Bueno, vamos a la oración. Vamos a la oración. Señor Jesús, guíame a través de este proceso de aflicción. Señor Jesús, guíame a través de este proceso de aflicción y sanidad para que yo pueda bendecir a otros. Amén. Repito la oración. Señor Jesús, guíame a través de este proceso de aflicción y sanidad para que yo pueda bendecir a otros. Amén. ¿Cuál va a ser la intención de hoy? Yo me voy a mover del dolor para tener la capacidad de bendecir. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios por su palabra, tan hermosa palabra en esta mañana. Ese verso 2 extraordinario, ese verso 2 a mí me ha tocado. Entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios, todos los egipcios lo oyeron, y se oyó también en la casa de Faraón. Fue un llanto de liberación, de transformación, y logró, bendito sea el nombre de Jesús, logró transformar el dolor en una capacidad extraordinaria para bendecir. Que nuestra oración en esta mañana sea esa: Señor, dame la capacidad
de transformar este dolor para yo tener la capacidad de bendecir.